Hola, soy Gonzalo García Monclús del Castillo, abogado de Balseix International Group, uno de los despachos especializados en extranjería en Barcelona, y hoy vamos a hablar de la tarjeta de residencia por familiar comunitario. Vamos a tratar temas como el procedimiento, los requisitos, los familiares que pueden acogerse a este derecho y la renovación. Vamos a empezar, en primer lugar, en explicar qué es el procedimiento de familiar comunitario y qué familiares se pueden acoger a este derecho. El procedimiento de familiar comunitario tiene un derecho intrínseco que permite a los cónyuges o a las parejas de hecho registradas de estas personas españolas o de la Unión Europea a obtener una tarjeta para poder residir y trabajar en España durante 5 años. ¿Qué familiares se pueden acoger a este derecho intrínseco? Pues hay 3 tipos de familiares. Los familiares directos, es decir, los cónyuges, ¿vale? O las parejas de hecho registradas. Por otro lado tenemos a los descendientes de primer grado, es decir, los hijos que sean menores de 21 años y que estén a cargo de sus padres. Y por último, los ascendientes de esas personas españolas o de la Unión Europea que sus padres están a cargo de ellos y se pueda demostrar. Ahora vamos a seguir explicando el procedimiento para obtener la tarjeta de residencia por familiar comunitario. Hay 3 pasos claves en este procedimiento. El primero es constituir una pareja de hecho estable en cualquier notario de España o obtener el certificado matrimonial en caso de ser cónyuge de una persona española o de la Unión Europea. Con el primer caso, con las parejas estables, los notarios tienen 3 días para poder tramitar esa escritura de pareja de hecho al registro de la comunidad autónoma donde hayamos procedido a hacer la pareja de hecho para que se inscriba esa unión, ¿vale? Entonces, el segundo paso sería recopilar todos los documentos que posteriormente se tendrán que mandar a la oficina de extranjería con nuestras tarjetas de abogados. El último paso sería conseguir una cita ante la Policía Nacional para hacer las huellas dactilares de la persona extranjera. Con las huellas dactilares acabaríamos el procedimiento, ya que al cabo de unas semanas ya podríamos recoger nuestra tarjeta de residencia por familiar de comunitario. Esta tarjeta incluye una validez de 5 años para poder residir y trabajar en todo territorio español. Esto no permite trabajar en la Unión Europea, es decir, que solamente tenemos permiso para trabajar y residir en España. Una vez que se acabe la validez de la tarjeta, su renovación es para 10 años más, es decir, que podríamos obtener la tarjeta de residente permanente. Voy a seguir explicando los requisitos para obtener esta tarjeta de residencia de familiar comunitario. Básicamente se incluyen en 3 requisitos. Que las 2 personas, tanto la española o comunitaria y la persona extranjera, vivan y residan en España más de 183 días por año, es decir, más de medio año al año. Segundo, tenemos que acreditar el vínculo familiar, es decir, ya sea con un certificado matrimonial o una pareja de hecho constituida y registrada. Y por último, los medios económicos para poder cubrir las necesidades básicas de la persona extranjera, ya sea en caso de accidente o por la seguridad social. Tendríamos que acreditar que tenemos cierta solvencia para poder hacernos cargo de las coberturas primarias de la persona extranjera. Seguidamente voy a hablar de los documentos a aportar a la Oficina de Extranjería para que nos aprueben esta tarjeta. Los primeros documentos son los documentos de identidad, ya sea DNI español o pasaporte español o de la Unión Europea. Si es de la Unión Europea tendría que venir acompañado de la Green Card. La Green Card es la tarjeta de residencia de personas europeas que residen en España, ¿vale? Es una tarjeta verde que no tiene fotos y solamente aparecen los nombres con el NIE. Esa tarjeta es válida siempre que se acompañe del pasaporte del ciudadano de la Unión Europea. Y es una tarjeta permanente, es de por vida, ¿vale?
También tenemos que aportar el pasaporte completo de la persona no comunitaria, de la persona extranjera. El siguiente documento a aportar sería para acreditar el vínculo familiar. Es decir, que tendríamos que acreditar el certificado matrimonial o la constitución de la pareja de hecho ante el notario y que esté inscrita en el registro de parejas estables de la comunidad donde hemos realizado la pareja de hecho. El siguiente documento que tenemos que aportar sería para vincular que las personas residen en España, es decir, los empadronamientos, que es un documento público que se consigue en los ayuntamientos y pues acreditan que esas dos personas conviven en la misma dirección. Aparte, si la persona comunitaria o española no está trabajando en España, tendríamos que acreditar un certificado bancario para decir que esa persona es solvente y que puede cubrir las necesidades de la persona extranjera con unos 11.000 euros a nombre de la cuenta de esa persona o española o comunitaria. Además de esta documentación, tenemos que aportar un formulario gubernamental que se llama EX19. Se tiene que rellenar y firmar por las dos personas, tanto la persona comunitaria como la no comunitaria, para luego posteriormente también mandarlo a la oficina de extranjería. Una vez enviado esta documentación a la oficina de extranjería, normalmente tardan en resolver positiva o negativamente la petición en unas 2-3 semanas. Cuando obtengamos la resolución positiva, quiere decir que a partir de ese día ya empieza a contar la validez del derecho de estancia del ciudadano no europeo. Una vez obtengamos esa resolución positiva, como he explicado anteriormente, ya podemos solicitar la cita ante la Policía Nacional para realizar las huellas dactilares. En el caso que la persona no comunitaria tenga que salir del país para hacer cualquier trámite familiar o de trabajo, lo podrá realizar siempre que pidamos en la Policía Nacional una autorización de regreso, ¿vale? Es decir, que si obtenemos la resolución positiva de la Oficina de Extranjería, la persona no comunitaria podrá abandonar el país siempre que tenga una autorización de regreso. Esto se acredita ante la policía y tendremos que presentar pues, los billetes de ida y de vuelta y el motivo por el cual debe de salir. Le dará una autorización de regreso para el día concreto que tenga reservado el vuelo de vuelta. Es decir, que no será una autorización de regreso permanente o dilatada en el tiempo, sino que será una autorización de regreso para que vuelva ese día concreto, que tenga los billetes comprados. En relación a los medios económicos, tenemos que aclarar que no es lo mismo demostrar que solamente va a residir con la persona comunitaria una persona, por ejemplo su cónyuge o su pareja de hecho, que si va a traer a más de una persona, es decir, por ejemplo, pues al cónyuge y a un hijo, al cónyuge y a dos hijos, al cónyuge o a la pareja de hecho con sus padres, etc. Entonces, dependiendo de cuántas personas se acojan a este derecho de familiar de comunitario, pues se tendrá que acreditar una solvencia u otra. Para el caso de una persona, normalmente la Oficina de Extranjería exige tener una cantidad de 9.000 euros en la cuenta bancaria para una sola persona. En el caso de ser un cónyuge o tu pareja de hecho con su hijo, pues sería 9.000 más 3.000, es decir, pues unos 12.000 euros para traer a la persona extranjera con su hijo. En el caso de ser 3, pues iríamos sumando 3.000 euros y 3.000 euros más. Es decir, que si son 3, pues tendríamos que irnos hasta 15.000 euros. Si son 4, 18.000 y 5, pues 21.000 euros para acreditar que hay solvencia suficiente para cubrir las necesidades de estas personas que se acogen al derecho de familiar de comunitario. Por último,
último, vamos a hablar de la renovación de la tarjeta de familiar de comunitario. ¿Cuándo se puede iniciar el trámite de la renovación? Podemos iniciar el trámite tanto 60 días antes de la caducidad de la tarjeta como 90 días después de dicha caducidad. Lo más importante para realizar la renovación es seguir demostrando tanto el vínculo familiar como la residencia, como los medios económicos para que la persona extranjera esté a cargo de la persona europea. Es decir, tenemos que demostrar que seguimos casados con una persona europea o que seguimos siendo pareja de hecho registrada de una persona europea. Por otro lado, quiere decir que también tenemos que demostrar que estamos empadronados en el mismo domicilio con esa persona europea y por último que dicha persona europea tenga los medios suficientes para cubrir las necesidades de la persona extranjera. ¿Cuándo se nos extingue el derecho de poder renovar? Pues, número uno, cuando nos quitan la nacionalidad de origen, es decir, si una persona mexicana está en España y por temas ajenos a este procedimiento le quitaran el pasaporte, pues se perdería automáticamente la visa de familiar comunitario. Por otro lado, también cuando residimos más de 6 meses durante un año fuera de España, perderíamos el derecho a la renovación. 6 meses durante un año o 10 meses durante los 5 años que tiene validez esa tarjeta de familiar comunitario. Será la Oficina de Extranjería la encargada de revisar en la renovación las páginas del pasaporte para ver las entradas y salidas de España. Espero que os haya gustado este vídeo y os haya resuelto alguna duda que tengáis acerca del procedimiento, y si tenéis más dudas siempre podéis contactar con nosotros en info@valsesgroup.com. Muchas gracias.